Continuamos. Las familias empresarias es uno de los puntales que vertebra el CEAPI. Bueno, más que uno de los puntales es la esencia del CEAPI, una de las razones de su existencia. Y precisamente en el panel que va a tener lugar a continuación, los ponentes van a hacernos una radiografía de cómo ve la empresa familiar en la cuarta revolución industrial. Este panel va a estar moderado por don Antonio Fernández, que es el presidente de Armavex y Armanext, una empresa que acerca, que tiende puentes entre las pymes, las pequeñas y medianas empresas y el mercado de valores. Antonio. Muy bien, pues muchísimas gracias y gracias a CEAPI por la invitación y por el panel que hemos formado, que esperamos que sea de su interés. Voy a hacer una breve introducción de lo que vamos a hablar y de lo que no vamos a hablar, para que no mezclemos. Estamos hablando de la cuarta revolución industrial. La primera revolución industrial fue la del vapor, entre 1760 y 1830. Vino luego la electricidad en 1850. El siglo pasado fue la electrónica, la tecnología, la informática, la computación, y desde principios de este siglo ya hemos entrado en la digitalización. La diferencia con las otras tecnologías es que esta es absolutamente transversal y vertical. Acapara todos los sectores y todos los ámbitos geográficos y de producción y de consumo. Principalmente estaremos hablando de todo lo relacionado con los datos, el Big Data, la nube. Empezamos con realidad virtual, realidad aumentada, el Internet de las cosas, inteligencia artificial, impresiones en 3D, blockchain, es decir, una serie de variables que se van a introducir dentro de la compañía. La compañía no va a ir a buscarlas, van a tener que asumirlas y entenderlas para poder seguir sobreviviendo. Esto lleva a que no solamente van a tener que afectarse a ellos, sino que va a haber un cambio sustancial en sus clientes, en sus proveedores, en sus medios de producción. La palabra clave que vamos a tratar es revolución. Y la revolución no es una transformación, no es una evolución y no es una transición. La revolución siempre ha tenido héroes o villanos. El que no la coja, pierde. Y el que la coja, está. No quiere decir que gane, sobrevive. Y de esto vamos a hablar. Queremos enfocarlo con la empresa familiar. Y la empresa familiar tenemos un panel para ver cómo esta revolución puede afectar o no y cómo lo está haciendo y quién decide acceder a este cambio, las repercusiones que tiene que tener. Si estamos ante una evolución del concepto familiar, de empresa familiar, nos vamos a tener un panel completísimo. Yo creo que merece la pena que saquemos el papel y el bolígrafo porque es la diversidad de panelistas que tenemos por ámbito geográfico, por segmentos industriales que ellos manejan y por distintos enfoques que le están dando en su grupo familiar. Si me permitís, voy a hacer una brevísima introducción y pasamos directamente a hacerla. Voy a empezar por Gabriel Echevarría, que viene de Colombia. Es también tercera y ya va a empezar con la cuarta generación familiar. Tiene distintos ámbitos de actuación, desde infraestructuras hasta distribución. Actualmente pues es más, como dicen en la biografía, más empresario y filántropo, ¿no? Dedicado a la filantropía. Y veréis que nos va a transmitir en su experiencia cómo ha ido creciendo en distintos sectores con distintos socios, desde bancos de inversión americanos hasta empresas productoras. Nos acompaña también Cristóbal Roda, que viene de Bolivia, también el sector agroindustrial, cerámico, ingeniero, y nos va también a transmitir, cómo le va a afectar o no, tiene desde bosques tropicales, tiene azúcar, alcohol, materias primas, es decir, como veis son distintos sectores y hablaremos con ellas. A mi derecha tenemos a Ligia Botoner, que viene de la República Dominicana, también
cuarta generación, ¿no? De Tercera generación, una empresa, luego nos contará un concepto que me gusta mucho, es una empresa de familias, luego lo desarrollará, y actualmente es la presidenta ejecutivo y se dedica en su sentido más amplio de la palabra al consumo, desde lácteos, ganadería, aceites, en su sentido más amplio de la palabra. Tenemos a María Eugenia Ferré, que viene de Puerto Rico. Como veis, geográficamente estamos tocando todas las zonas, y tiene Real Estate y Media. Pues veréis que es uno de los sectores pues, más punteros en cuanto a la utilización de las nuevas tecnologías y de la revolución. Tocamos desde la digital hasta el cemento. Vamos a tocar todos los segmentos. Y también representa un grupo familiar muy arraigado y nos van a explicar cómo están afrontando todas las novedades que hay. Nos acompaña también Leandro Sigman, que de Argentina, segunda generación, el mundo farmacéutico, es argentino y tiene meses que es español, ¿no? Tienes días que los pasas aquí ya de forma continuada viviendo en España, y tiene un grupo farmacéutico pues muy importante, están 14 fábricas que tiene por todo el mundo y maneja 6.000 personas, en fin. Como veis, todo muy variado. Yo lo que quería introducir ya, y os doy la palabra para que empecéis un poco, ¿cómo veis la empresa familiar, cómo va a afrontar este nuevo tipo de riesgos en la que va a haber un nuevo componente de producción, que son los datos, que es gente muy cualificada que va a querer participar? ¿Cómo estáis afrontando si la empresa familiar o de familias, que en muchos casos, cómo se va a abrir? ¿Cómo va a arbitrar esas soluciones entre terceras y cuartas generaciones? Y enfocarlo, la última parte también, hacia los mercados de valores. Va a ser ese jardín en donde pueden convivir grupos familiares, donde va a dar objetividad, donde va a dar transparencia, donde va a permitir que haya un confort y unas normas que convivan grupos familiares tradicionales con gente que tiene dinero y son inversores que buscan la salida, o con gente que tiene talento y que aporta know-how. Pues si quieres, por favor, nos comentas cuál es la experiencia vuestra, si eres tan amable. Bueno, muchas gracias. Bueno, tal vez una de las formas que uno puede explicar la evolución de las empresas familiares es que las empresas familiares no tienen todas las respuestas a los desafíos que se les presentan todos los años. Entonces tienen dos opciones: o buscar un socio nuevo, o vender la compañía, o traer ejecutivos o miembros en las juntas directivas que sí tienen la información. En las empresas de la familia nuestra hacemos todas esas cosas. Buscamos en el tema de tecnología miembros del consejo directivo de las empresas que tengan conocimiento de las nuevas evoluciones de la tecnología. También buscamos socios que tengan conocimiento, por ejemplo, en el caso de puertos, tenemos la familia Álvaro González de Airship, una compañía muy conocida española. Cuando iniciamos el proyecto de granos en Colombia, los invitamos a participar y han sido un socio muy importante para nosotros. Por otro lado, cuando necesitamos capital en negocio de puertos, nos aliamos con un banco muy conocido americano que se llama Goldman Sachs. Pero también en el negocio de comercio, nos aliamos en el negocio industrial comercial con la familia, con Falabella, que es de varias familias, y una empresa también pública chilena. Con ellos manejamos los home centers, Falabella y el Banco Falabella. Entonces, la evolución tiene varias facetas. Los miembros de la familia no todos tienen interés en trabajar en la compañía. Eso es uno de los primeros problemas que hay, es cómo lograr mantener el interés de cierto número de miembros de la familia para que eventualmente puedan llegar a una posición
de autoridad o de importancia. En la compañía nuestra solamente tenemos miembros de la familia en el consejo, después de haber pasado un periodo largo de entrenamiento, de formación, y es una votación anual donde se escogen los miembros de familia y hay un consejo directivo de miembros independientes, todos ejecutivos, casi todos expresidentes de empresas importantes. Creo que el problema de la revolución industrial, la cuarta, es, yo no sé si ya vamos para la quinta porque están pasando cosas miedosas, pero el hecho es de que la mayoría de nuestras empresas no están todavía preparadas para lo que viene. En el tema de los puertos, por ejemplo, todavía no estamos usando Big Data para analizar los clientes, la carga, la seguridad de la carga, para evitar, como ustedes saben, vivimos en Colombia, tenemos unas responsabilidades muy grandes con las autoridades, tanto colombianas como extranjeras, con el manejo de la carga. Big Data es una forma de identificar posibles riesgos, pero hay otro mucho más importante en el tema de los puertos, que es el tema de la logística. La logística, en mi opinión, en Colombia está muy retrasada. Los camiones duran muchas horas esperando la carga, no hay buena coordinación. Hay aplicaciones hoy en día en el mundo para eso, apenas se están empezando a usar. Eso es un caso donde las empresas tienen que evolucionar. En el caso comercial, estamos viendo la emergencia de Rappi, mensajeros urbanos, Lifted, todos creaciones, entre otras colombianas, que están teniendo mucho éxito en la última milla. Creo que hemos sido los líderes en Sudamérica en eso. Uno de mis hijos está involucrado en eso. Y la verdad es que sin la última milla, usted no entrega el paquete a tiempo. Hoy en día, Falabella, Home Center, Éxito y otros almacenes tienen una aplicación donde el mensajero va, recoge el mercado, recoge la chaqueta o recoge un producto para la casa y lo puede recoger y traer en media hora. Esa es la competencia que hay hoy en día. Está entrando Amazon, está entrando Alibaba, están comprando bodegas y se están preparando para el comercio sin almacenes. Y obviamente los que tenemos almacenes tenemos que estar allá adelante para sobrevivir. El caso de las empresas que todavía creen que tienen que tener almacén para poder vender, si no tienen la última milla, no van a sobrevivir. Eso es muy importante, que esas tecnologías avancen en el resto de Sudamérica. Eso es más o menos donde estamos nosotros en este momento. Muy bien, pues muy interesante desde el puerto hasta la última milla. Si te parece, pues continuamos, por ejemplo, con María Eugenia Ferré, de Puerto Rico. Cuéntanos un poco, porque tú también tienes una punta lanzadera muy tecnológica con los medios digitales, transformación del papel online. Cuéntanos un poco cómo se toman las decisiones, los riesgos, los socios, cómo lo enfocáis en vuestra familia. Un poco, buenos días a todos, parecido también como Gabriel. Nuestra familia lleva 100 años en Puerto Rico. Hemos pasado por 7 industrias a través de esos 7 años, comenzamos con el hierro, al cemento, a los medios de comunicación, a los productos digitales, a los bienes raíces, a los centros de contacto y hoy en día incipientemente en energía. Así que como familia hemos tenido siempre una evolución constante o una revolución mirando dónde están las oportunidades de negocio. Pero tenemos unas estructuras también muy profesionales dentro del grupo familiar, donde hay un protocolo de familia que se diseñó hace ya más de 20 años. Nosotros somos 4ª generación, con una 5ª generación casi entrando ahora. Tenemos consejos ejecutivos, donde tenemos directores externos también, que aportan al desarrollo del negocio. Y hemos también afrontado los retos tecnológicos
Obviamente dentro de la categoría de medios es una de las que más ha sido revolucionada y transformada en los últimos 20 años con la tecnología, con Big Data y con todo esto. Y tenemos socios estratégicos en cada uno de los pilares de las áreas de nosotros. En el área de los contact centers tenemos socios de fuera de Puerto Rico, en el área de medios tenemos socios de fuera de Puerto Rico y en el área de bienes raíces también, para crecer y continuar desarrollando. Las próximas generaciones se tienen que preparar, tienen que estudiar, tienen que tener maestría, tienen que trabajar fuera de las empresas para que entonces tengan la oportunidad de regresar a aportar en el proceso. Antonio nos hacía la pregunta más temprano que si creíamos que las empresas de familia están en peligro de extinción. Yo pienso que no. Transformación, sí, claro. Yo creo que Lidia nos contará su proceso. Sobre eso, yo creo que hay mucho potencial en las empresas de familia. Quería solamente quizás contextualizar para el público unos datos sobre las empresas familiares y el impacto que tienen en la economía mundial, porque se nos olvida un poco poner eso en perspectiva. El 80% de los negocios mundiales tienen alguna estructura de familia. El 49% del GDP de Estados Unidos está basado en negocios de familia. Ese es como el 70 o el 75% del GDP de otros países también. Tiene alguna estructura familiar. El 63% de las personas que tienen puestos de trabajo en Estados Unidos que no son públicos están en negocios que son de familia. Y los negocios de familia en Estados Unidos superan el performance del S&P por 6 o 7%. Así que realmente el poder económico que tienen las familias y la longevidad a largo plazo estratégica que tienen las familias siguen siendo un motor sumamente importante para el desarrollo económico a nivel mundial. Muy bien. Lidia, si te parece, nos cuentas también, de 1937 es el origen de tu abuelo, ¿no? O tu tatarabuelo. Vienes de la República Dominicana. Lo que hemos visto, todo el sector de consumo, ¿cómo estáis afrontando vosotros estas situaciones que estamos comentando? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Te cuento que nuestra empresa, nuestro grupo empresarial tiene más de 80 años y al igual que decía María Eugenia, hemos ido evolucionando en el tiempo. Yo soy la tercera generación y en ese proceso de evolución, lo que inició como una pequeña fábrica sembraba maní para hacer aceite de maní, hoy es todo un conglomerado que abarca desde cárnicos, plantaciones de palma, lácteos, equipos de béisbol, entre otros, y estaciones de combustibles. Yo creo que lo principal aquí es ubicar y la definición de lo que es una empresa familiar. Yo decía anteriormente que nuestra empresa, en nuestro caso, y todas las familias son diferentes, está clarísimo eso. Nosotros somos una empresa de familias, no una empresa familiar. Cada uno de los diferentes negocios que durante estos 80 años hemos incursionado, hemos tomado la decisión de asociarnos con otras familias. Yo creo que esa es la ventaja que tenemos como empresa familiar, de que podemos seleccionar nuestros socios y de esa manera pues crear esas sinergias o generar ese valor como grupo. Eso nos formaliza también. No somos una empresa que nos manejamos informalmente, tenemos protocolos familiares, asambleas familiares, tenemos consejos de directores donde también hay personas que no son familia. Lo principal aquí es la cuarta revolución industrial, no viene solo para las empresas familiares, y al igual que las demás empresas, todo el mundo tiene que prepararse. Y en ese aspecto yo siento que como grupo empresarial, el talento no viene de la familia necesariamente. Estamos abiertos a que si hay un talento dentro de la familia, cumpliendo con lo que son las normativas de un protocolo familiar, pues por supuesto que pueden entrar, pero si la empresa quiere subsistir en el tiempo, una empresa familiar, no puede pensar que es una empresa de trabajo para los familiares. Eso desde hace mucho tiempo está establecido en nuestro grupo. Algo importante también es que para nuestra empresa, una de las funciones principales aquí es mantener esa unión familiar, mantener ese legado vivo de lo que fue el origen de nuestra empresa. Y yo les digo, ¿cómo se mantiene la unión familiar después de la tercera o cuarta o quinta generación? Porque a la empresa le vaya bien, dando dividendos. Mientras haya dividendos, mientras haya rentabilidad, por supuesto que va a haber unión. La desunión viene cuando eso no anda bien. Y para que no suceda eso,
hay que profesionalizar la empresa y esa ha sido la visión de la segunda generación y por supuesto de la tercera también en mi persona, de que nosotros tenemos la responsabilidad de responderle a los accionistas, responderle a las familias con una buena ejecución. Y en la medida en que nosotros podamos seguir haciendo eso y tener la apertura para hacerlo, no veo que ni la cuarta ni la quinta revolución industrial para nosotros va a ser absolutamente una amenaza más grande que la que puede ser para el mundo. Muy bien. Pues si queréis continuamos con Cristóbal. Bolivia, otro ejemplo también de grupo familiar con otra historia singular, independiente de las anteriores. Si nos cuentas, tienes materias primas, como hemos dicho antes, azúcar, alcohol, agroindustrial, motero, también como singularidad, que da personalidad. Entonces, si nos cuentas un poco cómo afrontáis vosotros estos temas. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de participar con estos colegas, con este lindo panel. Vengo de Bolivia, del lado oriental, Santa Cruz de la Sierra, una ciudad pequeña. Pequeña porque solamente tenemos 60 años de una vida empresarial. Soy parte de una segunda generación y la mayoría de las empresas en nuestra ciudad son no más de segunda generación. Sin embargo, Santa Cruz de la Sierra es una de las ciudades de mayor crecimiento en América Latina. Y según The Economist, en los próximos 10 años vamos a seguir liderizando ese crecimiento. No por un crecimiento poblacional, sino por un crecimiento de la media clase, de la clase media. Pertenecemos a una región muy rica en recursos naturales y hoy día somos el San Pablo de Bolivia, somos el Buenos Aires de Argentina, somos la ciudad que mayor aporta al crecimiento del país. Mi empresa familiar, yo soy segunda generación, el mayor, el presidente del grupo, 6 hermanos, y estamos ligados a una diversidad de actividades. La industria de la construcción, la producción de muebles de jardín que exportamos a Europa y Norteamérica, las cerámicas, porcelanatos, la parte forestal, que es algo que nos apasiona por el tema también medioambiental. En los años 80 fuimos la primera empresa en el mundo en obtener una certificación internacional de manejo sostenible en bosques tropicales. Eso, la verdad que escuchando a los expositores del panel inicial me fascina ese tema y creo que venimos aportando desde un país pequeño también en la parte del cuidado del planeta. Entonces, dentro de esa diversidad de actividades, naturalmente que vivimos con los problemas de todas las empresas familiares, el crecimiento, la cantidad de familiares. Y hay veces en las empresas no necesitamos tanto familiares, necesitamos talento. Y ahí es donde entramos un poco en la revolución, en la cuarta revolución, donde hay que comenzar a cambiar las estructuras. Y las estructuras no solamente estructuras, sino somos nosotros, las personas que tenemos que comenzar a cambiar. Y en ese plan creo que tenemos que abrir el espectro y a lo mejor olvidarnos un poco en sí de la familia como integradora, sino abrir hasta la parte accionaria, la parte corporativa para introducir, porque vivimos en un mundo demasiado competitivo. Las oportunidades, decía mi padre, son palomitas que vuelan, o la agarras o lo va a agarrar el vecino. Y el vecino a veces es más grande que vos, tiene mejor capital, está mejor ubicado. Y hoy en día los vecinos ya no son los países vecinos, ya estamos hablando de una competencia global. Entonces creo yo que la tercera generación en este siglo XXI tiene que ser un semillero de innovación y de emprendurismo. Creo que es eso donde debemos invertir para poder competir y sobrevivir cada vez más competitivo. Muy bien, muchas gracias, Cristóbal. Leandro, Argentina, farmacéutico, una empresa más joven que las anteriores, segunda generación. Cuéntanos un poco cómo estáis afrontándolo, si todavía habéis planteado estas cosas. Sí, nosotros somos segunda generación, estamos todavía en esa fase donde la familia, donde tenemos el problema que nos falta, digamos, donde creo la familia cerca del negocio agrega valor y los managers nuestros valoran la participación de la familia. Es un momento distinto.
Pero en cuanto a lo que decías de la empresa familiar y del impacto en la cuarta revolución industrial, a mí me da la sensación que este es un momento extraordinario para toda la empresa familiar, extraordinario, porque de alguna forma la tecnología lo que hace es democratiza el acceso a los mercados, hace que la entrada a los mercados sea más eficiente, con menos recursos, pero también requiere de muchísima agilidad. A nosotros nos gusta una frase que es que a todo negocio le llega su Uber. Nosotros en Pharma, Uber todavía no llegó y estamos viendo cómo está llegando, ¿no? Y creo que una de las ventajas teóricamente de la empresa familiar es la flexibilidad, la rapidez, la capacidad de adaptarse. Y creo que en un mercado, en un mundo donde las tecnologías están haciendo que todos los sectores se estén disrumpiendo, el hecho de poder ser flexibles, ser rápidos, nos da una ventaja a todos aquellos, no diría empresa familiar, sino a todas aquellas empresas que en general son familiares, que tengan una adaptabilidad enorme al cambio, ¿no? Y ese tiene que ser el foco nuestro. Todos nosotros tenemos que estar estimulados a ver cuáles son las tendencias. Y en ese sentido, yo creo que las empresas no familiares, que aquellas empresas que sean rápidas y dinámicas, tienen una oportunidad tremenda de mercado. Me gustaría hacer una pregunta. Ya conocemos un poco vuestra historia, cómo habéis ido afrontando hasta ahora. La pregunta es, vienen unas nuevas decisiones, ya no tenéis el tamaño que tenían las compañías cuando la fundó vuestro padre, vuestro abuelo, es grande, tenéis más responsabilidades y ahora ya la rentabilidad-riesgo cambia. También la familia, piramidalmente, desde 100 y pico familiares, 30 y tantos, no manejan las mismas expectativas de necesidades de liquidez cuando tú estabas explicando el dividendo. Y además hay que dar entrada a dinero. No olvidemos la primera pregunta del dinero. La familia es continuidad. Cuando entra dinero, ¿cuál es la primera pregunta que hace el dinero cuando entra? ¿Cuándo me voy? Entonces ya hay una cultura. ¿Cuándo me voy? Y el otro dice, si yo quiero estar aquí, hasta mis nietos. Y la segunda tiene que entrar talento, que tiene otra forma de entender y hay que remunerarle. Entonces, quería preguntarle, parece, la tendencia que está viendo ahora, es que los mercados de valores es el caldo de cultivo, porque no parece que estés sobreexponiendo permanentemente al patrimonio familiar a crecimiento. Lo podías hacer cuando eras pequeño, pero ya tienes muchos riesgos. ¿Cómo veis vosotros los mercados? ¿Cómo se tienen que adaptar ellos a este nuevo entorno? Y las empresas familiares a los mercados de valores. ¿Cómo pueden converger en Europa y en España? Son muy agresivos los fondos de private equity. Están cubriendo unas necesidades de financiación, aportando un poco de todo. Dinero, talento, management, pero buscan la salida. Y la otra salida es dar una visibilidad o liquidez a la familia. ¿Cómo veis los mercados de valores? ¿Qué tienen que cambiar o por qué no habéis ido? O, en fin, reflexiones sobre este tema. Lidia, por favor, ya que estás aquí, por favor. Mira, yo creo que los mercados de valores han venido en un momento ideal. Yo también pienso que dentro de lo que es la empresa familiar, los protocolos de salida de cualquier miembro de la familia que no quiera asumir ese riesgo, pues, o los riesgos que traen los negocios, pues también tienen que tener la forma de hacerlo. Sin embargo, y siempre estará la banca o siempre habrá alguna forma de financiar cualquier innovación o cualquier crecimiento que quiera tener la empresa. Ahora, tú mencionaste algo clave que para mí es esencial en la permanencia de una empresa familiar, el cambio generacional. ¿Dónde es donde hay más resistencia a asumir esos riesgos o a asumir algún tipo de endeudamiento o apertura con nuevos socios? En las generaciones más viejas. En la medida en que se establecen dentro de las empresas familiares esa posibilidad de que a cierta edad ya tenga que entrar una sucesión, empiezas a disminuir ese miedo al riesgo. Y por eso yo creo que las empresas que sobrepasan la tercera o cuarta generación lo hacen exitosamente porque pudieron hacer esa sucesión. Y en la medida en que uno se da cuenta de que no es que ya se tiene que ir a su casa a acostarse porque no tiene más nada que hacer, porque cumplió tal edad o cual, pero sí entender que el mundo está cambiando, la empresa tiene que cambiar y es muy difícil para una persona mayor querer cambiar, porque bien, y sobre todo si son exitosas, como es el caso de muchas de las empresas de este panel.
Yo creo que lo más importante aquí es ver como positivo esa entrada en los mercados de valores, ver como positivo que entren otros socios a la empresa, sobre todo socios que tengan tus mismos valores, que tengan tu misma forma de pensar, de trabajar. Hoy en día más que nunca los socios tuyos tienen que tener los mismos principios que tú tienes o que tú quieres mantener dentro del negocio. Y obviamente los cambios generacionales tienen que suceder a tiempo para que no sea tan traumático estas revoluciones que en definitiva, como tú decías, no son transiciones, no hay espacio para adaptarse, no hay un momento para pensar si quiero o no quiero entrar en la revolución. Viene, llegó y o estás o no estás. Entonces, para mí lo importante aquí es, uno, ver toda posibilidad de financiamiento para crecer, para innovar y para poder lograr realizar lo que tiene que hacer una empresa para perdurar en el tiempo. Hay que verlo como positivo, pero siempre, obviamente, permitiendo que se pueda utilizar el mejor talento posible. Bien. Gabriel, ¿cómo ves los mercados de valores? Bueno, a mí me parece que, como ustedes saben, nosotros estamos en las bolsas de los mercados emergentes. Tienden a ser bolsas afectadas por cosas que no tienen nada que ver con lo que está pasando en el país, por cosas que pasan en el exterior. Por lo tanto, entrar a una bolsa, será entrar al mercado público, excepto si son bonos, es una apuesta bastante arriesgada a menos de que la empresa tenga una propuesta de valor muy poderosa, de sostenibilidad, de credibilidad de sus accionistas, de sus negocios, que pueda superar crisis momentáneas que pueden aparecer en las bolsas y en los mercados internacionales y locales. Por lo tanto, yo creo que el primer paso más bien es hacia buscar alianzas con terceros, con empresas, pueden ser fondos o pueden ser empresas que tienen intereses similares. Tal vez tienen conocimientos que agregan a la capacidad del grupo. Eso en mi experiencia ha sido una operación más estable que entrar o pensar en entrar a la bolsa directamente. Entonces, en eso yo diría que los fondos de private equity pueden ser un buen aliado, que escoger muy bien y ver y no dejarse jalar por el entusiasmo de las primeras ideas, sino más bien ir muy al fondo, qué es lo que uno realmente busca cuando busca un tercero que le atraiga capital. Pero una vez adentro pueden ser un gran aliado, porque están comprometidos, tienen que producir resultados y uno sabe que a la larga van a salir. Entonces, eso es una cosa. Hay un tema sobre la familia que me parece muy importante que tiene que ver con esto, es que siempre hay que dejarle una puerta abierta a los miembros de la familia que quieran salir. La ventaja, obviamente, de los mercados de valores es que hay una salida automática. Si no hay una salida automática, porque no hay eso, la empresa siempre tiene que tener una estructura que sea transparente, que sea justa, una evaluación del valor de la empresa, que las personas, los accionistas sientan que si van a salir, van a tener un tratamiento adecuado. Generalmente eso contiene un descuento por posición minoritaria, puede variar entre el 20 y el 25%, pero eso es muy importante tenerlo, por eso el protocolo es muy importante. Los protocolos le dan estabilidad a las familias, les dictan las reglas de juego para ellos y para las nuevas generaciones que entran sin conocer nada. Es como un camino para ir recorriendo y ir entendiendo. Es más o menos como estamos viendo las cosas. Eugenia, por favor. En el caso de nosotros, es interesante porque nuestra familia tuvo una de nuestras empresas que estaba en el Stock Exchange de Estados Unidos. Fue pública, la llevó pública la generación de mi padre y después la trajo privada
de vuelta también. Así que nosotros hemos pasado por tener esas experiencias. Hoy en día creemos que hay un momento importante donde se consigue capital de otra forma también. Creo que el capital que se consigue por partnerships y entre familias que tienen los mismos valores, los mismos intereses, es un capital no solamente económico, pero es un capital de experiencia también y de expertise en ciertas áreas. Así que nosotros tenemos socios estratégicos en distintos de los pilares de las empresas familiares para no solo traer la inversión, pero traer el conocimiento de otros grupos que aportan al desarrollo de la empresa de nosotros. Pero al igual tenemos un protocolo de familia muy bien definido en cómo si un miembro familiar quiere salir de la empresa, cómo se valoriza, cuál es por terceros, con una firma de fuera, y cuál es ese proceso para que haya esa flexibilidad. Al haber tenido la experiencia de estar en una empresa que se manejaba en la bolsa, pues la transparencia, el accountability, la claridad de nuestros números ya es parte del DNA de la familia y de las generaciones que siguen. Así que... Muy bien. Cristóbal, por favor. Bueno, definitivamente las empresas tenemos que abrir, tenemos que compartir, tenemos que innovar y renovar. No hay otra forma de hacerlo en el crecimiento y en la internacionalización de las empresas si no es a través de un mercado de valores. Y eso en mi país es todavía muy incipiente, es muy nuevo. Nosotros realizamos una emisión de bolsa que fue la más grande en la historia de la bolsa boliviana, pero lógicamente con capitales pequeños, pero sí tenemos una experiencia. Pero el desafío más grande hoy día en las empresas bolivianas, familiares y no, justamente es esa internacionalización. Claro, yo me siento aquí, me siento muy pequeño al lado de todos ustedes en términos de capitales y de mercados, pero estamos trabajando en ello. Ahora, la estructura corporativa de las empresas familiares, como decía, debemos cambiar. Y lo más difícil está en nosotros mismos, en las personas. Tenemos que ser muy conscientes de que para competir, para crecer, para sobrevivir, tenemos que abrir los capitales. Muy bien. Leandro, ¿cómo enfocáis? Yo no soy muy... A mí no me gusta mucho Private Equity. Me parece que Private Equity tiene una visión corto-medioplacista, 3-5 años. Y creo que para empresas como las... Y Private Equity es muy bueno mejorando tu última línea. Y la mejora de tu última línea no necesariamente va asociada a tu capacidad de desarrollar la compañía. Con lo cual, y por otra parte, creo que en la medida que uno pueda crecer a tasas razonables, siendo independiente, tenés mucha más fuerza porque no perdés, digamos, sos flexible, digamos. Así que nosotros no... De hecho nos pasa cuando compramos alguna compañía en algún país, que nosotros compramos para el largo y la forma que tenemos de entrar es muy distinta cuando viene Private Equity y nos hace un approach de cómo comprar. Bolsa es distinto, yo creo que bolsa es una herramienta buena para la sucesión, te da liquidez, trabajas un poco para los analistas, tenés que arbitrar un poco, pero a nosotros eventualmente, a futuro, en una siguiente generación, nosotros evaluamos más un bolsa que un Private Equity. Ajá. Bueno, pues igual sé que va en contra por ahí de tu negocio. No, pero... igual que las distintas formas de entender el protocolo familiar y las formas de financiación, a mí lo que me gustaría era, pues si pudierais transmitir no tanto ya vuestra empresa familiar, sino algún mensaje de esta unión. Es decir, el titular que estamos teniendo es la transgresión, el cambio que va a haber, es cómo se afronta al final del día. Hay una historia, pero vuelve a haber con otro tamaño. La diferencia de la decisión de ahora de hace 5 años es que sois más grandes y tenéis más familia. ¿Quién toma ese riesgo y cómo entran los nuevos? ¿Cómo lo veis? Habéis dicho ya los mercados de valores, pero concretar cuál sería el escenario ideal, hacia dónde tienen que aprender los que vosotros van a entrar en vuestra compañía. ¿Cuál es el mensaje que le tenéis que dar? Porque a veces tú has transmitido, muy interesante tu punto de vista, yo estoy en un sector y en un país y si pasa algo con el Twitter de un señor o algo en China, me afecta a mí el efecto del aleteo de la mariposa. Eso yo creo que es un hilo que hay que cortar a lo mejor, porque los mercados de valores
el ejemplo que yo pongo es que antes tú tenías que ir a una tienda para comprar algo. Ahora Amazon te lo traen. Antes tenías que comprarte un DVD para escuchar música y ahora la escuchas en el coche con Spotify. Con Netflix ha pasado lo mismo. ¿Por qué los mercados de liquidez tienen que transmitir volatilidad? ¿Por qué? Si la empresa es estable y estás manejando la última línea, no afecta nada lo que pasa con Merkel o lo que está pasando en Puerto Rico con 3 gobernadores. Tu empresa sigue estando igual. Yo creo que esa es una cosa que debéis exigir a los mercados, que es una mezcla entre apertura y que no sea el private equity el que se mete en el mando. No sé cómo veis esto último ya para ir concluyendo y cosas que os gustaría pedir para crecer cómodamente. De los pros y los contras, ¿cómo lo ves, Ligia? Mira, en mi caso yo diría que aquí lo principal es tener un plan claro de hacia dónde quieres ir como empresa. Primero ubicarte dónde estás, o sea, obviamente en países más pequeños o más subdesarrollados, en el caso de República Dominicana, quizás tienes el chance de que todavía no ha llegado esa gran cantidad de tecnología. Entonces, empresas grandes tienen esa oportunidad de acceder. Vemos como en Silicon Valley tú por $100,000 tienes un asiento y ves todo lo que están haciendo como proyectos y como plataformas nuevas donde tú vas a poder tener acceso. O un Google que te permite que tú puedas probar cualquier proyecto que tú tengas en el pipeline o que te interese para tu negocio. Las empresas tienen que saber que el mundo está caminando, que hay una cuarta revolución que no va a pasar desapercibida. Eso que tú decías de quién va a tomar la decisión, hombre, es que yo estoy segura que en Apple, Steve Jobs era el que mandaba y tomaba las decisiones, y eso no era una empresa familiar. Yo creo que hay una visión, hay una cabeza en las empresas que tiene que guiar y transmitir un mensaje, y en la medida en que lo pueda hacer de una manera transparente, de una manera creíble, que tenga la confianza de sus accionistas, que pueda ser interlocutor de las preocupaciones de los accionistas con lo que es la ejecución o la operatividad de la empresa, las decisiones se toman. Yo no creo que estamos todavía en la tradicional, típica empresa familiar donde todo es informal, donde nada más la decisión la toma uno y 3 meses más tarde se entera la familia. O sea, eso no existe, por lo menos no en el caso nuestro y no en la gran mayoría de las empresas familiares que yo conozco. Yo creo en la diversificación como parte de la evaluación de riesgo que puede existir. Creo en los protocolos, en las normas y en las políticas. No hay nada que mejore más una relación entre familias que el tener todo claro. Y por último, tú mencionabas acerca de los talentos. ¿Cómo vamos a hacer que las familias estudien, la nueva generación estudie lo que tiene que estudiar? Es que eso es completamente no vocabulario de una empresa familiar. Mis hijos, los hijos de todos nuestros socios, tienen que tener la libertad de estudiar lo que quieran, donde quieran y como quieran. Lo que tienen ellos que saber es de dónde vienen sus bases, de dónde viene el legado familiar, y ese legado familiar, en la medida en que ellos puedan aportar, pero ellos tienen que tener la libertad de emprender, de ser, de lograr, y en ese mismo emprendimiento, de repente puede formar parte de la empresa, haciendo con independencia lo que quiere. No es cierto que los hijos de los familiares tienen que estudiar ahora ingeniería de sistemas y tienen que estudiar cualquier otra carrera especializada para poder entrar a la empresa. No, yo creo que tienen todos que hacer lo que quieran y en la medida en que la empresa necesite o puede usar ese talento, probablemente los va a llamar. Pues si queréis, vamos ya un poquito para ir cumpliendo con tiempo, ya la conclusión final, por favor. ¿Algún mensaje que quieras dar? Bueno, mi mensaje es claridad en las reglas, claridad en las cifras y en la transparencia, en el manejo de la información y tener buenos aliados, tanto entre los empleados, en la junta directiva y en los negocios. Yo creo mucho en los aliados y me parece que para las familias es la forma más rápida de crecer. Muy bien. María Eugenia. Yo no creo que es muy distinto a lo que comentaron. Yo creo que la transparencia y la comunicación constante de cuáles son los números, cuáles son las reglas, cuál es el protocolo, cómo funcionan, es crítico. Creo firmemente en que las familias tienen o por lo menos la nuestra, tiene una razón de ser que va más allá del negocio.
y hay un legado que uno custodia hacia el futuro y no tiene que ver necesariamente con el negocio que uno está, sino tiene que ver con el impacto que uno tiene en la comunidad a que uno le sirve, y por eso es que la familia continúa evolucionando en distintas empresas para continuar contribuyendo a un país, y definitivamente hacia el futuro es la generación de la colaboración y es la generación de la colaboración entre los distintos grupos. Cristóbal. Definitivamente considero de que tenemos que tener un objetivo muy claro. Innovar con objetivos muy concretos, y tenemos que dar respuesta a nuestra clientela, a nuestros sharing stakeholders. Pero fundamentalmente no debemos olvidarnos que somos líderes sociales y vivimos en un entorno que no podemos salir de él. Tenemos que participar activamente en esa sociedad, ¿verdad? Y las empresas tenemos que bailar al ritmo de la música, siempre innovando. Y como decía, si no estoy mal, Churchill, un hombre inteligente se rodea de hombres más inteligentes. Muy bien. Leandro. Yo, como salvo acá el amigo, son todos terceras, cuartas generaciones, nosotros somos segundas. Yo quizás mi reflexión es que a veces todos creemos que las empresas familiares son para siempre, ¿no? Y quizás las empresas familiares también tienen un principio y tienen un final, y que a veces uno tiene el legado de armar la compañía, desarrollarla, y puede ser que en algún momento lo mejor sea venderla, ¿no? Y por lo menos nosotros eso lo tenemos presente. Perfecto. No digo que si alguien quiere comprar no estamos en venta, pero... Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta al panel, algún tipo de cuestión. No veo nada. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra intervención, ha sido un placer y nos vemos otro día. Muchas gracias.